Bien, hermanos, como sabemos, hoy continuamos con el Evangelio de San Lucas en el capítulo 1 y vamos a leer lo que nos refiere Lucas sobre el nacimiento de Jesús, y particularmente hoy vamos a acercarnos un poco a ese mensaje grande de gozo que traen los ángeles para los pastores. Un mensaje grande, un mensaje de alegría. Dice el texto: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Es interesante lo que Lucas nos narra en este texto, porque unos pastores son los primeros en recibir el mensaje de la venida de Cristo. Increíble es que no fueron los expertos en la ley, no fueron los sacerdotes, no fueron los miembros del Sanedrín los que recibieron la noticia, sino que el Señor utiliza un ángel para comunicársela precisamente a unos pastores que estaban cuidando sus ovejas en la noche y que, permaneciendo en esa condición, pudieron ver la gloria de Dios. Tengo que aclarar lo siguiente, y esto ya lo he dicho. En la tradición judía, ser pastor era tener un oficio despreciado, era un oficio que se consideraba inmundo. Si ustedes miran los oficios, los judíos los tenían clasificados. Ellos tenían como oficios o trabajos inmundos el ser camellero, marinero, cochero. Y si usted ve la causa por las cuales ellos rechazan estos oficios y los consideran inmundos, ahí dice: porque son personas que siempre cobran más de lo que debieran y se aprovechan de la gente para tener ganancias deshonestas. Ellos van a decir: todo oficio que tenga como riesgo robar es inmundo. Otros oficios inmundos: asnerizos, es decir, los que cuidan y arrean asnos, pastor de ovejas, tendero, carnicero. También dicen de estos oficios: son oficios de ladrones. En ellos siempre se roba o se corre ese riesgo de robar. Los asnerizos y pastores, además, son tramposos, que aún usan el pasto ajeno para no gastar la hierba de sus propios lotes. Y ni qué decir del tendero, experto en enredar a la gente con precios y medidas. Los judíos eran drásticos en este sentido y por eso decían: no, estos oficios inmundos, y si eran inmundos no tenían oportunidad de nada.
Del carnicero se decía, el más honrado carnicero es amigo de los amalecitas, roba el precio y vende carne de animales impuros. Y el mejor de los médicos, increíble que a los médicos también los consideraban personas inmundas. ¿Y por qué? Dicen los judíos. El mejor de los médicos es bueno para el infierno. Son capaces de atender mal o no atender a un pobre por no tener que pagar, pero a los ricos los mejores tratos. Por eso el dicho rabino era, no enseñes a tu hijo un oficio de ladrones como estos. Así que fíjense, los pastores eran personas inmundas y como inmundas, lógicamente no podían ni siquiera ser testigos en un juicio y no podían participar de los ritos que se desarrollaban en el templo. Ahora, no sabemos y no lo explican por qué esta circunstancia, porque cuando uno mira el pasado, David fue pastor, Moisés fue pastor y no entendemos porque sin duda alguna a ellos también los hubieran podido clasificar de inmundos. Sin embargo, lo que algunos comentaristas explican es que ese oficio con el tiempo se denigró por las razones que los judíos rabinos decían. Es decir, se volvieron tramposos y ladrones. El mismo Jesús se llama buen pastor. Fíjense, hay un contraste allí entre uno que considera el oficio de bendición, pero los rabinos lo consideraban de maldición por haberse lógicamente desvirtuado ese rol. Ahora, de todas formas, en el tiempo de Jesús, no eran bien vistos los pastores. Eran rechazados. No cumplían con la ley ritual. Inclusive, se dice que ellos normalmente eran personas analfabetas. Y como su oficio eran las 24 horas del día, lógicamente ir al templo para ellos era imposible. Por eso, repito, los tenían separados de la población religiosa, inmundos. Así que, ¿a quién se le aparece el ángel para darle un mensaje? A los rechazados de la sociedad. Ahora, en Lucas, ¿qué nos va a enseñar? Que estas personas eran de los que esperaban la redención de Israel. Y cuando ellos visitan a Jesús niño, ellos regresan alabando y cantando a Dios. Luego, eso quiere decir que a pesar de todo, estas personas creían en Dios y se ajustaban, según lo que el mismo Evangelio dice, a lo que Dios quería, de servirle y adorarle. Y si uno ve, lógicamente, la vida de Jesús, Jesús tuvo una atracción especial por los pobres, por los huérfanos, por las viudas, por los ciegos, por los cojos, por los leprosos, por los publicanos, por los rechazados socialmente. Para Jesús estas personas eran dignas de salvación por lo que sufrían de manos de los líderes religiosos de aquel tiempo. Entonces, a esos pastores que estaban cuidando sus ovejas alrededor de Belén, ellos reciben de Dios, repito, la bendición de un ángel que les va a mostrar lo que está sucediendo. Jesús, el Hijo de Dios, ha venido a esta tierra para traer salvación a los hombres. Fíjense que esto es importante por lo que implica. Ahora, fíjense que también estamos viendo pastores en el campo con sus ovejas. Es imposible pensar que Jesús haya podido nacer y hay una discusión seria frente al nacimiento de Jesús en diciembre. Ya sabemos que no pudo ser en diciembre
porque en esa época las condiciones de invierno impedían el pastar las ovejas en el campo. Inclusive, en invierno cualquier oveja en el campo era tomada por los sacerdotes y llevada al templo para sacrificio. Así que se cree por eso que Jesús no pudo nacer en diciembre, y eso ya está demostrado y muchos han comentado al respecto. Así que estaban allí en el campo y dice el texto, se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Fíjense que es la manifestación de Dios siempre y genera luz, genera una brillantez especial. Siempre que hay una manifestación de Dios, eso se produce. Ya le pasó a María. Dice que María se turba cuando ve al ángel. Aquí estos hombres están con temor, lógicamente, al ver la presencia del ángel y el resplandor del ángel. Pedro, Santiago y Juan sienten gran temor al ver la gloria de Cristo en la transfiguración. Fíjense, resplandor, gloria, temor. Están siempre asociadas. Resplandor, gloria, temor. Van juntas. Sin embargo, el ángel se aparece en ese resplandor glorioso y va a decirle a los pastores, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. No teman, dejen de sentir miedo, dejen de estar atemorizados. La frase del ángel es precisamente para darles tranquilidad, calma, sosiego a los pastores. Y lo interesante es por qué calma, porque no es una noticia que el ángel trae que les va a generar precisamente desasosiego y miedo, sino al contrario, alegría y gozo. Fíjense que dice, os doy nuevas de gran gozo, os doy nuevas de gran gozo. Y la expresión sería, les voy a comunicar el evangelio. Es como si el ángel les dijera, les voy a mostrar ahora el evangelio y se los voy, y este es un evangelio, perdón, que va a ser de gran gozo, que va a ser de gran alegría para todos. Claro, era lógico pensar eso. Unas buenas de gran gozo, porque sin duda alguna, ¿qué gozo puede existir que sea mejor que el hecho de que Dios mismo, por medio del sacrificio de su Hijo único, solucionaba el problema más grande del mundo, el problema del pecado? Eso, no hay gozo mejor que ese. Dios se está ocupando del peor de los males, del problema más grande que tiene el hombre llamado pecado, enviando a su Hijo a la tierra. Eso debe generarnos gozo. ¿No debe dar gran gozo entonces la encarnación del Hijo de Dios, que es el primer paso en la solución del problema del pecado? Claro que sí. Los pastores tienen que entender eso. En vez de sentir temor, tienen que experimentar gran alegría, porque Dios se ha acordado de los hombres, se ha hecho carne, ha habitado y habita entre nosotros, pero viene con un propósito: salvar a la humanidad de su condición de muerte y de su condición de condenación eterna, mediante Jesucristo. Por eso es que el ángel va a decirle, no, esta es una noticia de gran gozo, y de gran gozo para todo el pueblo. Es decir, en vez de tristeza, salten de alegría. En vez de miedo, al contrario, griten de júbilo, porque la salvación llegó a la tierra. El Mesías ha sido capaz de nacer de una virgen y ahora, como hombre verdadero y como Dios verdadero, va a desarrollar
toda una obra de redención para los hombres. Así que es lo mejor que Dios ha traído a los hombres y por tanto los hombres deben gozarse de eso. Acuérdense que Simeón más adelante va a cantar cuando toma al niño en sus brazos, él va a decir, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Fíjense en Simeón, ¿qué genera la venida del niño? Gozo. ¿Y por qué gozo? Porque precisamente Simeón se está dando cuenta que el Redentor del mundo ha llegado a esta tierra y que tanto judíos como gentiles ahora tienen el camino abierto para la salvación en Cristo Jesús. Simeón lo entiende. Inclusive cuando uno lee el Antiguo Testamento, particularmente lee un texto de Isaías nos va a decir, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y así fue. La gloria de Jehová vino a esta tierra. Y el mismo Jesús de Nazaret la mostró a los hombres. Y precisamente una gloria que implicaba llevar a los hombres al reino de los cielos para que exaltaran a Dios también. Entonces, los pastores en vez de miedo, los hombres en vez de miedo, debemos cantar de alegría y debieron ellos, los pastores, cantar de alegría por lo que la noticia implicaba. Y fíjense esto, yo les conté la vez pasada, cuando nació Juan el Bautista, que el primogénito varón era esperado con fiesta. En el pueblo, los grupos musicales se quedaban esos días preparto cerca de la casa de la mujer embarazada a punto de parir, para enseguida correr hacia ella una vez nacido el niño y celebrar con júbilo porque un niño ha venido a esta tierra. Fíjense que aquí eso no pasa. Aquí es Dios mismo celebrando la venida de Él mismo a esta tierra. Y ya veremos que son los ángeles los que van a cantar gloria y alabanza por esa venida de Cristo. No fueron los hombres los que cantaron la alegría de la venida del Hijo de Dios. Y muy lejos, en una tierra de Oriente, en una región lejana de Oriente, unos magos se estaban enterando de que había nacido el rey de los judíos. Esos magos llegarán tiempo después para rendirle honor y gloria al Mesías de Dios. Fíjense cómo, ¿a quién utiliza a Dios? ¿A quién se revela a Dios para manifestar su mensaje? A gente que no tiene nada que ver con lo religioso. ¿Por qué? Porque lo religioso en ese tiempo estaba pervertido, estaba torcido. ¿Y a quién utiliza Dios? A los que los líderes religiosos consideraban gente inmunda, pero que su corazón estaba puesto en el Señor. Así que el Mesías viene y el ángel lo comunica muy bien a los pastores. Y fíjense cómo les dice, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, les doy el evangelio, que es para todos para salvación, que os ha nacido hoy en la ciudad de David. Fíjense otra vez lo que dice, un Salvador que es Cristo el Señor. Otra vez el ángel está aclarando
¿Quién es el que viene? Se lo ha dicho a María, con el nombre que le dice debe poner a ese niño. Y le pondrá por nombre Jesús, porque salvará a su pueblo de sus pecados. Es que Jesús recibió el nombre no al azar. Jesús recibió un nombre que llevaba implícito su misión, salvar a los hombres de la muerte eterna para gloria de Dios. Y aquí el ángel nuevamente lo revela. Fíjense cómo lo dice. Él, os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Fíjense que en la historia humana hay un hoy donde Cristo nació en esta tierra, en una ciudad concreta, en un pueblo concreto llamado Belén. Yo les he dicho a ustedes que Lucas es enfático para mostrar hechos históricos para que el que lea no tenga duda de que el Mesías vino a esta tierra. Y está diciendo hoy, hay un tiempo, hoy. ¿Cuál tiempo? Aquel que Dios estableció para la venida de su Hijo y que Pablo nos recuerda en Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Para qué? Dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Nuevamente, Pablo nos va a recordar más adelante cuál fue la tarea del Mesías: salvar y solo salvar, para hacer de los hombres hijos de Dios, porque sin Dios, como dice el Pablo mismo en la carta a los Efesios, eran hijos del diablo. El que no cree es hijo del diablo. Es clara la escritura. El tiempo fue dado un hoy y dice, ¿y dónde nació? Dice, en la ciudad de David, Belén de Judá, aquella de la cual el profeta Miqueas en el capítulo 5 habló. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Está mostrando Lucas, uno, que hay un día en la historia marcado como el nacimiento del Hijo de Dios. Y dos, que hay una aldea conocida en la región de Judea, que es precisamente el lugar donde Cristo vino. Pero dos, la venida de Cristo en el hoy y la venida de Cristo en Belén habían sido profetizadas. Y lo que está mostrándonos Lucas es el cumplimiento de la profecía en cuanto a la venida del Mesías de Dios. Miqueas y Gálatas nos están recordando eso. Así que el Mesías es revelado a los pastores. Inclusive, si usted revisa otras citas del Antiguo Testamento y puede mirar a Isaías, acuérdese Isaías 9:6, un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Hay un hoy cuando nace el Hijo de Dios, pero hay una ciudad donde nace el Hijo de Dios para cumplir todo lo que estaba profetizado de él en el Antiguo Testamento. Así que por eso Juan va a decir, y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito Hijo de Dios. Es decir, los evangelistas lo que nos quieren dejar son evidencias que la historia corrobora para que no nos quede duda de que el Hijo de Dios estuvo con nosotros, entre nosotros, para darnos la vida eterna. Eso es lo que Lucas y los evangelistas quieren
decirnos. Acuérdense que nos ha hablado del tiempo de Augusto César, emperador de Roma. Nos ha hablado en el tiempo de Quirino, gobernador de Siria. Nos ha hablado del tiempo de Herodes el Grande. Y acuérdense que Herodes muere el año 4 antes de Cristo. Y si Herodes mandó matar a los niños menores de 2 años, seguro que Jesús tendría entre año y medio. O sea que Jesús debió nacer entre el año 5 y el año 5 y 5 y medio. Muy cerca del año 4, cuando Herodes muere. Acuérdense que las fechas están equivocadas por los cálculos malos que se hicieron de ellas. El año 1 no es el año en que Jesús nace. Realmente Jesús nace entre el año, vamos a decirlo en este periodo, entre el año 4 antes de Cristo y el año 6. Así que ese es el periodo del nacimiento de Jesús. En un tiempo establecido por Dios y en una aldea definida por Dios, que la historia y la geografía pueden confirmarlo. Y ya vimos que fue nacido en un establo, en un comedero de animales, en un pesebre. Allí nace el Hijo de Dios. Nace para los hombres como hombre, para cumplir la tarea del Padre. Acuérdese, salvar y solo salvar para gloria y honra de nuestro gran Dios, eterno Padre Celestial. El ángel dice, os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, el Zote. Acuérdense, ese que estaba predicho en el Antiguo Testamento, ese que estaba profetizado en el Antiguo Testamento. Ese nació. Salvador, ¿por qué? Ya lo dije. Yo no voy a estar insistiendo. Hay una realidad que el hombre vive sin Dios. En esa realidad, sin fe y sin compromiso con Dios, está muerto en sus delitos y pecados. Y por eso Dios envía a su Hijo Jesucristo como Salvador, para que en su obra de redención los hombres puedan alcanzar la vida eterna. Por eso se le llama a Jesús el Salvador. Hoy ha nacido un Salvador. Es interesante esto. Yo les decía que Jesús nace en el tiempo de César Augusto, el famoso emperador que estableció la paz romana, Pax Romana. Pero una paz que para Augusto resultó frágil, porque al final Roma va a terminar en un caos. La demora es que cambie de emperador para que la paz romana quede hecha flecos. Aparecerán emperadores como Nerón, como Calígula, hombres cuyos nombres son sinónimo de crueldad, de traición, de maldad, y el caos, lógicamente, invade Roma. Pero Jesús nos está diciendo que Él viene como Salvador. Lucas nos está diciendo que Él viene como Salvador, y ya sabemos, porque Lucas lo va a decir más adelante, y Juan lo dijo más adelante también, que esa salvación de Dios es para siempre, que nadie nos la va a poder quitar. Que esa paz que nos va a dar es para siempre, que nadie nos la va a poder quitar. El Salvador del primer siglo, llamado Jesucristo, va a ser el Salvador de todos los siglos. Y ese Salvador va a dar vida eterna y paz para siempre. Ese que vino ese día en la ciudad de Belén, estaba profetizado, es Salvador. Por eso, nuestro Salvador Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, es lo mismo también. El que es el Mesías de Dios. Todo eso indica que Él es el enviado de Dios para vida eterna. Ya lo veremos más adelante. Así que el Salvador viene a este mundo a dar vida para todos los que le reciben en su gracia. Pero dice el texto, un Salvador que es Cristo o que es Mesías.
o que es el ungido de Dios. Y acuérdese que en Jesucristo se va a cumplir una triple unción como sacerdote, como rey, acuérdense, y como profeta. Cristo va a ser el gran título que le dan al niño, este niño nacido de días y ya tan pequeñito están diciendo que Él es el Mesías. Es decir, la exaltación de Cristo está desde la misma llegada a este mundo. ¿Y a qué viene? Bueno, lógicamente, si Él es el ungido rey, seguro que viene entonces a sentarse en el trono de David, como le dijo el ángel a María, y va a reinar sobre su pueblo para siempre. Sin duda que es así. Pero si fue ungido como sacerdote y particularmente como sumo sacerdote para su pueblo, entonces él será el gran mediador que nosotros como pueblo de Dios tenemos ante el Padre. Y fíjense que la mediación de Cristo por su pueblo es para siempre. Cristo hoy en día está sentado a la diestra del Padre como sumo sacerdote, está intercediendo por nosotros. Cristo sí está haciendo su trabajo de pedir al Padre permanentemente por nosotros, cosa que a veces a nosotros se nos olvida cuando los hermanos nos piden oración. Pero fíjense que a Cristo no se le olvida. Como sumo sacerdote, siempre estará intercediendo ante el Padre. Entonces, desde pequeñito y es considerado el ungido de Dios, el ungido como sacerdote, Él es el profeta de Dios, Él es el rey de los cielos, puesto por Dios. Entonces, hermano, fíjense que es desde pequeño. Esta no es una designación simple, es la designación más elevada que se le puede dar a un hombre y solo se la dio Dios a Jesucristo con ese título divino. Decir que ese niño es Señor, decir que ese niño es Salvador y decir que ese niño es Mesías, es decir que el niño ese es Dios. Porque fíjense que el otro título que se le agrega es un Salvador, Mesías, pero también es Señor. Señor. Y si es Señor, no es cualquier título el que Dios le está dando, sino el más grande título que recibe un ser sobre esta faz de la tierra. En ese sentido, ese niño es Dios, referido a Cristo. Por eso se le va a llamar el Kyrios o el Curios, dicen algunos, el Señor. Y esa palabra transmite todo lo que está implícito cuando se estudia la palabra Yahvé o Jehová, cuando se estudia el tetragramatón, ¿se acuerdan? El tetragrama que menciona el nombre de Dios, que nos revela el nombre de Dios. Decir que Jehová es Dios, es ponerlo en el lugar que realmente Dios tiene. Decir que Cristo es Señor es decir que Cristo es igual a Dios. Es decir, en ese sentido, en naturaleza y substancia, Jesucristo es como el Padre. Así que va a ser Dios también soberano, va a ser Dios eterno, va a ser Dios inmutable, el que lo domina todo, el que lo controla todo, el que lo llena todo, porque es Dios. Ahora el Padre lo va a ratificar, porque lo resucitará, lo sentará a la diestra de él y le devolverá su gloria. Así que fíjense, Lucas, lo que nos está mostrando. ¿Quién es el que viene a salvar? Dios mismo. Y Dios mismo que quiere reinar en el corazón de los hombres. Si usted lee los evangelios,
Él vino a predicar el evangelio del reino o del reinado de Dios. Eso es lo que él vino a hacer, a cumplir su misión, y el Padre le da esa misión para que los hombres vivan para siempre en la gracia de él. Por eso el Padre no lo deja en la tumba. No podía quedarse, porque él es Dios. El Padre no lo deja en humillación, el Padre no lo deja en el dolor, el Padre no lo deja en la muerte, porque él es Dios. Dentro de 2 días, dice el profeta Oseas, dentro de 2 días nos dará la vida y al tercer día nos levantará. Efectivamente, tras un breve tiempo, el Mesías, el siervo, es glorificado. Y Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre que es sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús dobla la rodilla todo lo que está en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclama a Jesucristo el Señor para gloria de Dios Padre. Ese niñito de unos cuantos días de nacidos, o mejor, de un día de nacido, porque fue la misma noche que se le reveló el ángel a los pastores. De unas horas de nacido, ya Dios está diciendo quién es y a qué viene. Miren lo hermoso de la Navidad. La Navidad, ya lo he dicho muchas veces, no es parranda, no es ron. La Navidad es reconocer el gran amor de Dios por los hombres, que es capaz de enviar a su Hijo a hacerse hombre, morir, hacerse siervo y morir por los hombres para darles vida. Eso es Navidad. Lastimosamente, la Navidad ha sido tergiversada a través de la historia. Tiene un sentido que no es y se celebra como no es. La Navidad tendríamos que celebrarla cantando para Dios alabanzas y glorias y hosanas por la obra de Cristo en la cruz por nosotros, porque vino para darnos precisamente redención, expiación y propiciación por nuestros pecados. Y fíjense ahora lo que dice. Esto servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Pues hallar al niño envuelto en pañales no es nada raro. Eso es lo normal. En la tradición judía eso era lo que se hacía. Todo bebé judío se envolvía en pañales. Eso era común. Era común cuidar muy bien al bebé recién nacido. Por eso era indispensable envolverlo en pañales. Pero es que aquí hay algo más. ¿Qué madre judía sería capaz de poner a su hijo en un establo con animales de un día de nacido? A ninguna se le ocurre eso. Pero miren dónde los pastores van a encontrar a Jesús. Y por eso la señal es clara. ¿Cuál señal? Mire, ustedes van a recorrer a Belén y no van a encontrar a un niño como van a encontrar a este. Envuelto en pañales, pero está en un pesebre, en un establo con animales. Allí lo van a encontrar. El texto es hermoso porque precisamente lo que nos está mostrando, fíjense lo paradójico. El ángel dice quién es ese niño que está en un pesebre. Miren el contraste. Un rey, señor, Mesías, profeta y sacerdote acostado en paja, en medio de animales. El contraste es grande. El contraste es grande. Por eso los pastores no tendrían problema en encontrarlo, porque a quien se le ocurre, ninguna madre judía haría eso. Sin embargo, a María le tocó, a José le tocó con su hijo Jesús. Y el que era el ser humano divino más grande del universo, estaba acostado en el lugar más humilde, más sencillo que existía sobre la faz de la tierra. El Salvador
el Mesías, el Dios, el Señor, el profeta, el Rey, en paja. Acuérdese lo que dice Pablo en Filipenses. Se hizo nada por nosotros. Todavía nosotros no valoramos la obra de Cristo como debiéramos. Él se hizo nada. Siendo Dios se hace hombre. Siendo hombre se hace siervo por nosotros. ¿Para qué? Para vida eterna. No nos toca a nosotros exaltar y glorificar el nombre de Dios por su obra maravillosa en nuestra vida. Pablo, ¿cómo va a hablar de él en la carta a los Corintios? Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. En otras palabras, ¿qué nos está diciendo Pablo? Por amor a nosotros se hizo pobre para enriquecernos a nosotros con su vida. Y fíjense que lo que ya está diciendo Jesús es que Él no viene sino como un siervo en humildad, en sencillez a salvar. Y así será mientras estuvo sobre la faz de la tierra. Jesús nunca pasó por encima de nadie. Y las enseñanzas de la Biblia siempre son esas. El orgullo, la vanagloria, lo único que hacen es llevarnos al infierno. Eso es claro. Por tanto, orgullo y vanagloria no hay en los creyentes. ¿Qué hay en los creyentes? Lo mismo que hubo en Cristo Jesús. Y por eso la recomendación de Pablo, tengan la misma manera de pensar que tuvo Cristo Jesús. ¿Cómo pensó y cómo vivió Jesús? Sino en la sencillez, en la humildad, en el amor, en el perdón. Siempre ofreciendo gracia, ofreciendo misericordia, ofreciendo su vida. El Mesías vino a salvar. Y el Mesías, cuando llega a esta tierra, llega en las peores condiciones que un ser humano quizás pueda llegar. ¿Usted sabe lo que es cortar el cordón umbilical rodeado de animales? ¡Qué peligro! Hoy en día hay mucha asepsia en el nacimiento de un niño y hay mucha protección. Miren cómo nace Jesús. Para decirnos a nosotros, jamás espero ver el orgullo en sus conciencias y en sus corazones y en sus vidas. Que la vanagloria no los toque. Y ámense y perdónense. Así que, hermano, retomando el texto, hallan al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Fíjense que los pastores, y aquí esto también es interesante, el ángel no le dice a los pastores vayan a ver. No le dice. Pero los pastores arden en su corazón con el deseo de ir a verlo. Y así sucede. Porque ellos estaban entendiendo lo que ese nacimiento implicaba para la vida de Israel y para la vida de los hombres. Oh, vino el Mesías, vino el Salvador, vino el Redentor. Por fin el cielo se nos es abierto. Por fin el lugar santísimo va a quedar expuesto para los hombres. Por fin ir a Dios de modo directo es posible. Gracias al Mesías. Fíjense que todas estas cosas las sabemos, pero qué bueno que no se nos olviden nunca para que sepamos cómo vivir la vida cristiana. El mismo Jesús nos está diciendo cómo vino a este mundo. No se reveló a los grandes, a los poderosos, a los que dominaban la religión, a los líderes religiosos. No vino
en la ciudad de Jerusalén, no vino en Alejandría, no vino en un hospital lleno de comodidades, vino en una condición sencilla para decirnos que la mejor vida que un hombre puede vivir es la de él, siempre y cuando él esté en nuestro corazón. Así que, hermanos, qué bueno sería que nosotros pensáramos en lo que hizo Jesús por nosotros desde que nace, de lo que hizo Dios por nosotros desde que envía a su Hijo a esta tierra. Y que sea el Espíritu Santo afirmándonos en esas verdades para nosotros poder entender la obra de Cristo, pero para nosotros poder vivir con sencillez y alegría en nuestro corazón. Padre nuestro, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias por esta mañana. Como siempre, tú nos hablas de manera clara y precisa. Tú nos muestras, Señor, tu corazón sencillo, tu corazón humilde, tu corazón de siervo, para que nosotros, aprendiendo de ti, podamos también imitarte y podamos constituirnos en testigos tuyos en medio de una generación que es tremendamente orgullosa, tremendamente vanagloriosa, que gusta del poder de la fama y de los bienes de modo exagerado. Ayúdanos para vivir en esta vida a tu manera, Jesús, en la sencillez del corazón, pero con discernimiento para poder saber qué hacer ante cada circunstancia. A ti, Señor, te damos gloria, honra y alabanza por siempre, porque nos revelas tu verdad para que nuestra vida en ti tenga sentido y entonces en esa vida nuestra podamos hacerlo todo, podamos vivirlo todo para gloria y honra de tu nombre. Gracias, Padre, en Cristo Jesús y en el Espíritu Santo. Amén, Señor. Amén.